Muy bien, estudiante. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo estimar la sostenibilidad de la deuda pública. Vamos a utilizar como caso de estudio datos de la República de Nicaragua y vamos a realizar el ejercicio en el programa Stata. Primero vamos a realizar una pequeña descripción de la parte teórica. En segundo lugar, vamos a revisar los datos de Nicaragua y la tercera parte vendría a ser el cálculo como tal de la sostenibilidad de la deuda. Existen al menos tres métodos ampliamente aceptados, podríamos decirlo así, para conocer si la deuda pública de un país es sostenible o no. Dos de estos métodos fueron propuestos por los autores Trejan y Walsh, y el tercer método fue propuesto en el año 95 por Bond. El primer método afirma que para que la deuda sea sostenible en el tiempo, la deuda futura, cuando se traiga valor presente, tiene que ser igual a cero, considerando una tasa de descuento que en este momento no se conoce. A partir de esa idea, los autores afirman que si los déficits públicos que incluyan el pago de intereses crecen como máximo de forma lineal, entonces podemos afirmar que la deuda es sostenible. ¿Por qué? Porque cualquier serie de tiempo que crece linealmente va a converger a cero si se descuenta de forma exponencial. Y esto además porque la tasa de interés real siempre, al menos en el caso de la deuda, es positiva. El segundo método es el que vamos a explorar en este video y también fue propuesto por los mismos autores y consiste en analizar si la cuasi diferencia de la serie de la deuda pública es estacionaria y, asimismo, si la serie de la deuda pública tiene una relación de cointegración con la serie del balance primario estructural. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces podemos afirmar que la deuda es sostenible. El tercer método tradicional es el que sugiere Bond y propone probar si el balance primario estructural como porcentaje del PIB es una función positiva y al menos linealmente creciente de la relación de la deuda contra el PIB. Se parece mucho al primer método propuesto por Trejan y Walsh, pero lo que se están comparando son dos series de ratios en lugar de las series que proponen Trejan y Walsh, ¿verdad? La intuición de este último método tiene por lo menos una interpretación económica que es bastante robusta, es decir, si los gobiernos se endeudan hoy y eso representa un porcentaje de la producción, deben tomar medidas correctivas en el futuro para aumentar el superávit primario, que también debería reflejarse en la serie de la producción. Y si eso no sucede, por supuesto, la deuda no es sostenible. Ahora vamos a los datos de Nicaragua. Todos los datos que vamos a utilizar en este ejercicio han salido de la página web del Banco Central de Nicaragua. Aquí tenemos en Excel la mayoría de los datos que se van a ocupar. Por supuesto, estos datos después, los que interesan, ¿verdad? Para el método, que es el método número 2, el que se va a utilizar. Después se pasan a Stata para realizar el cálculo, pero aquí los tenemos todos en su conjunto. Tenemos la erogación total, tenemos el gasto en intereses. A partir de estos primeros se calcula el gasto primario corriente, que no es más que la erogación total menos los intereses. Como no tenemos para el caso de Nicaragua y de hecho para ningún país centroamericano un deflactor fiscal para convertir cifras corrientes en cifras reales, vamos a utilizar a falta de una mejor variable, vamos a utilizar el deflactor del PIB. Utilizando el deflactor del PIB, vamos a calcular el gasto primario real. Y una aclaración importante, la serie del saldo de la deuda sale de las estadísticas históricas del Banco Central, como podemos ver a continuación. Si ustedes entran a la página web del Banco Central de Nicaragua y ustedes aquí en estadísticas se van a los anuarios estadísticos,
se les va a abrir esta página. Y aquí hay un Excel que es el Excel de deuda pública, que ya lo tenemos aquí abierto. En este Excel hay 9 pestañas. A nosotros nos interesan las pestañas 2 y 7. Y vamos a estar trabajando, por supuesto, con el sector público no financiero en su totalidad. En la pestaña 2 tenemos la deuda externa y en la pestaña 7 tendríamos la deuda interna. La sumatoria de ambas vendría a ser esta serie del saldo de deuda total del sector público no financiero de Nicaragua. Utilizando el PIB real, que también lo podemos obtener de la página web del Banco Central, obtenemos el PIB potencial aplicando el filtro Hodrick-Prescott a la serie del PIB real con un factor de ajuste de 6.25. Hay que hacer un empalme de series porque tenemos expresados en Córdoba del 2006 a partir del año 2006. Pero si queremos una serie un poco más larga, por lo menos como la tenemos acá, que es lo que nos da el Banco Central desde el año 2002 para las finanzas públicas, si quisiéramos el PIB real expresado en Córdoba del 2006, desde el 2002 tenemos que empalmar la serie. Eso se hace de la siguiente manera. Así es. Entonces aquí tenemos que expresado en Córdoba del 94 tenemos una serie del PIB real del 2002 al 2011 y por supuesto expresado en Córdoba del 2006 empieza en el 2006. Esto nos hace la vida más fácil porque como tenemos los años solapados expresados en ambas unidades, nosotros podemos calcular de manera sencilla los factores de empalme. Tomando el valor en el año base más reciente y dividiéndolo entre el año base anterior. Nosotros empezamos, en el caso de este ejercicio lo hicimos para el año 2011 y luego lo tiramos hacia atrás, tanto para el PIB nominal como para el PIB real, y entonces obtuvimos esta serie del PIB real, toda expresada en Córdoba del 2006, y a partir de ella, por supuesto, obtuvimos el cálculo del deflactor. No es de sorprender que el deflactor del PIB para el año 2006 sea de exactamente 100, ¿verdad? Así es como se obtuvo eso. En general, los pasos que hemos seguido para estimar el balance primario estructural, que es al fin lo que nos interesa, están descritos en las siguientes 5 fórmulas. Me detengo un momento para que puedan tomar nota de lo mismo, ¿verdad? Estos son los pasos que se siguieron para encontrar el balance primario estructural. Ahora, ¿qué se va a utilizar? ¿Cuáles de estos datos vamos a trasladar al Stata? Vamos a trasladar el saldo de la deuda y vamos a trasladar, por supuesto, el balance primario estructural. Y ya vamos a describir, primero vamos a abrir el archivo, pero ya vamos a describir el procedimiento como tal, ¿verdad? Veamos nuestra base. Aquí ya todos los cálculos están hechos, pero originalmente lo que teníamos eran 3 variables. El gasto en intereses, que estaría representado por la variable I, la variable saldo, que es el saldo de la deuda, y la variable BPE, de balance primario estructural. Todas estas variables están expresadas en niveles. Estos son millones de Córdoba, millones de Córdoba, millones de Córdoba, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una descripción del método de Trejani-Walsh para comprender mejor lo que vamos a realizar. Primero, ¿en dónde está descrito este método? Está descrito en este paper de acá. Esto que ustedes tienen en pantalla. Testing Intertemporal Budget Constraint. Este es un paper del año 1991. Por supuesto, se han hecho críticas, se han hecho ajustes. Estamos nada más por propósitos académicos replicando un paper clásico. ¿Cuáles son las 2 condiciones que debemos cumplir para si es que queremos que la deuda sea sostenible? Queremos que la cuasi diferencia de la deuda sea un proceso estacionario y queremos que la serie de la deuda pública y la serie del balance primario estructural estén cointegradas.
Ahora, la cuasi-diferencia intuitivamente nos dice que esto es un tema de diferenciación porque estas son series temporales, ¿verdad? Como se sabe, en teoría de series temporales, cuando una variable no es estacionaria, especialmente variables económicas que tienen tendencias al crecimiento en el tiempo, que crecen en el tiempo, entonces se le saca la primera diferencia para volverlas estacionarias. Entonces, la cuasi diferencia es algo similar. Ya vamos a ver a qué nos referimos. El procedimiento es el siguiente. Primero, necesitamos definir una ecuación de regresión lineal múltiple para el tamaño de la deuda actual. En este caso vamos a utilizar la ecuación que describe el tamaño del saldo de la deuda pública descrita por Vilan en el año 2010, según la cual el tamaño actual de la deuda es igual al saldo de la deuda en el periodo anterior más el gasto en intereses por deuda menos el balance primario estructural del año corriente. Entonces, esa es la ecuación que vamos a estar utilizando. Posteriormente, después de correr la regresión, vamos a estimar los residuos de dicha regresión. Y una vez que tenemos la serie de los residuos, que como ustedes saben, al hacerlo en Stata se va a crear una serie nueva, vamos a estimar un modelo autorregresivo de orden 1 con esa serie de los residuos. Es decir, el residuo en el periodo T va a estar en función del residuo en el periodo anterior, es decir, T-1. Y lo que vamos a rescatar de ese modelo autorregresivo de orden 1 es el coeficiente P, esto que está aquí. Eso es lo que nos interesa. ¿Y para qué lo vamos a usar? Si el proceso de diferenciación tradicional consiste en restar el dato actual menos el dato del periodo anterior, entonces vamos a utilizar el coeficiente del modelo autorregresivo de orden 1 para ponderar el periodo T-1 en la ecuación tradicional de diferenciación de la siguiente manera. Y entonces lo que obtendríamos no sería una serie en primera diferencia, que es lo que tradicionalmente conocemos en teoría de series temporales. Lo que obtendríamos sería una serie de cuasi diferencia. ¿Qué más se va a realizar? Como es tradicional, se van a convertir las variables a su forma logarítmica porque sería un error trabajarlas en millones de Córdoba. El único problema es la variable del balance primario estructural. Como ustedes pueden ver, debido a que es déficit, la tenemos en negativo y esto no lo podemos convertir a logaritmo natural. Entonces, esa variable necesita un tratamiento diferente. ¿Qué se va a hacer? Se va a utilizar un método propuesto por Hefeker y Busey del año 2005. Esto lo hicimos en Excel para luego convertirla a logaritmo natural en Stata. Lo vamos a mostrar el procedimiento a continuación. ¿Qué se hace? Se toma, ¿verdad?, el balance primario estructural, que es negativo, se eleva al cuadrado, se le suma 1, se saca la raíz cuadrada. Vamos a verlo aquí transformado y podemos ver justamente que se elimina el signo negativo y se obtiene una serie que es casi muy similar en términos de magnitud a la serie original, con la diferencia sustancial de que toda está expresada con signo positivo. Ahí lo pueden ver la forma. Esa serie nos la llevamos al Stata y por supuesto ahora sí se le puede sacar el logaritmo natural. Esa serie se llama BPE-T, es decir, el balance primario estructural transformado. La T en ese caso es por transformado. Ahora veamos nuestro do file
y reflexionemos sobre lo que hay que hacer, ¿verdad? Permítanme, vamos a abrirlo. Ok, entonces aquí tenemos todos los pasos. Primer paso, vamos a declarar nuestra data como una serie temporal. Listo. Segundo paso, vamos a generar los logaritmos naturales de nuestras variables de interés. El gasto en intereses, el saldo de la deuda y el balance primario estructural transformado porque ya no tiene el signo negativo. Todo eso ya lo hicimos, ya están esas variables creadas aquí a la derecha como ustedes pueden ver. El paso número 3, estimar la ecuación de regresión. Entonces la ecuación de regresión estaría dada por el logaritmo natural del saldo de la deuda estaría en función del primer rezago del logaritmo natural del saldo de la deuda, el primer rezago del gasto en intereses en su forma de logaritmo y por supuesto el logaritmo sin rezago del balance primario estructural en P. Veamos si eso es coherente con nuestra ecuación de regresión original. Y efectivamente lo es. Después, esto ya lo tenemos, ¿verdad? Esto ya lo tenemos hecho. Lo vamos a poner por acá. Nosotros ya todo esto lo hicimos, ¿verdad? Todo esto ya se hizo. Una vez que se ejecuta la regresión, necesitamos sacar la serie de los residuos de dicha regresión. Para eso vamos a hacer uso del comando predict. Le vamos a llamar a la variable residuos, este es el nombre de la nueva variable que se va a crear, y vamos a utilizar después de la coma la opción residuals. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Eso ya se hizo. Luego vamos a ejecutar un modelo en el cual los residuos van a estar en función de su primer rezago, de la siguiente manera. ¿Y qué vamos a extraer? Vamos a extraer el beta. ¿De qué? Del primer rezago de los residuos inmediatamente después de correr la regresión. Así es como lo extraemos. Ahora sí podemos construir nuestra variable que ya no es la primera diferencia, sino que es la cuasi diferencia. Vamos a utilizar el comando generate, vamos a llamar a la nueva variable cuasi diferencia y va a ser igual a el logaritmo del saldo de la deuda menos el primer rezago del logaritmo del saldo de la deuda multiplicado por el coeficiente beta de la regresión del paso anterior, que es la regresión que hicimos con la serie de los residuos. Y vamos a obtener esta variable de aquí. Y ahora sí, ahora que ya construimos la serie de la cuasi diferencia, podemos empezar a revisar el método que nos interesa. Vamos a revisar si la serie de la cuasidiferencia es estacionaria a través de 3 tests de raíz unitaria. El test de Philip-Perron, el test de Dickey-Fuller por mínimos cuadrados generalizados y el test de KPSS. Apliquemos el primero. Tenemos un valor de 0.4786 mayor a 0.05. Veamos qué nos dice la teoría. Si el p-valor es mayor a alfa, que en este caso es 0.05, se acepta la hipótesis nula. Y afirmamos que la variable contiene raíz unitaria. Entonces nuestra primera conclusión sería que según el test de Philip-Perron, la serie de la cuasidiferencia no es estacionaria. Lo vamos a ir poniendo aquí para llevar el control.
Probemos con los otros tests. Ahora vamos a ver el test de Dickey-Fuller con mínimos cuadrados generalizados. Muy bien. Estos son los estadísticos que nosotros tenemos que comparar. Ok. Veamos contra qué los tenemos que comparar. Este es el rango. Menos 2.59 y menos 3.48. En ninguno de los casos caen las variables dentro de ese rango. En ninguno. Perdón, las variables no, los rezagos. No existe ningún rezago que caiga dentro del rango. Dice que si cayeran dentro del rango se aceptaría la hipótesis nula, es decir, que la variable, en este caso la variable de la cuasi diferencia, es una caminata aleatoria, pero como no cae dentro del rango, debería de ser una variable estacionaria alrededor de algún tipo de tendencia. En cualquier caso, y lo vamos a poner aquí, que este es Dickey-Fuller por mínimos cuadrados generalizados y no es una caminata aleatoria. Ok, perfecto. Utilicemos el último test, el KPSS. A veces no viene instalado, entonces miremos si ya lo tenemos instalado. Dice que en esta computadora sí está instalado. Ok. Vamos a ejecutar el test, ¿verdad? Aquí está. Y nos dice que ¿cuál es el valor con el que nosotros tenemos que comparar? Nosotros vamos a comparar el valor del 5%, que en este caso, vamos a hacerlo más grande para que se vea. En este caso, el valor crítico al 5% es de 0.14, 14,6. Y podemos ver que todos los p-valor para los tres rezagos son mayores a 0.14. Si son mayores a 0.14, ¿qué significa? Aquí dice, si son mayores que los valores críticos, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto la serie no es estacionaria. Entonces, a través del test KPSS, también concluimos que la serie no es estacionaria. Ya con esta condición, nosotros podríamos concluir que en un sentido estricto de Trejan y Walsh, la serie de la deuda pública de Nicaragua para el periodo 2002-2019 no es sostenible porque se tienen que cumplir ambos criterios. Ya de entrada podemos decir eso, pero de todos modos vamos a comprobar si existe una relación de cointegración entre la serie del saldo de la deuda y la serie del balance primario estructural. Para eso vamos a hacer uso del comando vecrank, es decir, el rango de modelo VEC, que en este caso estaríamos haciendo referencia a los modelos de cointegración, y le vamos a pedir todas las opciones. Por defecto, Stata ya nos tira el estadístico de seguimiento de Johansen, entonces yo adicionalmente a eso le vamos a pedir los criterios de información, por eso se le pone la IC, y este otro criterio pues para saber, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de cointegración? Que traducido al español simple sería cuántas relaciones de cointegración existen entre esas dos variables. Vamos a hacer esto más pequeño. Lo vamos a volver a ejecutar para que visualmente quede mejor. Ahora sí se ve bien. Ok, entonces. Según el estadístico de seguimiento, el Trace Statistic, ¿verdad? Nos dice de que hay 0 relaciones de cointegración. Ok. Vamos a ver el estadístico máximo, que se compara, por supuesto, con este valor crítico al 5%.
¿Con qué nos vamos a quedar ahí? Dice, se escogerá la fila, es decir, la opción cuyo valor sea menor que el valor crítico al 5%. Entonces, según el estadístico máximo, hay que escoger la fila donde este estadístico sea menor que el valor crítico. Sería la primera, porque 9.09 es menor a 14.07. Y nos arroja también que hay 0 relaciones de cointegración. El único criterio, y es el criterio de información, que nos dice que hay por lo menos una relación de cointegración, es este. Aquí pueden ver ustedes que están los asteriscos. Entonces, de 3 formas de determinar el rango de la cointegración, 2 nos dieron que no existe relación de cointegración y solo uno de esos criterios nos da que existe como mínimo una relación de cointegración. Intuitivamente nos damos cuenta de que la evidencia, al menos tal cual tenemos los datos y tenemos planteado el método, sugieren efectivamente que la relación, o mejor dicho, sugieren que la deuda pública en Nicaragua no es sostenible. Esa sería nuestra conclusión principal. Ahora, algunas consideraciones adicionales. Primero, ¿qué limitaciones metodológicas pueden estar influyendo en este resultado? El hecho de que estemos utilizando el gasto en intereses en millones de Córdoba en vez de utilizar la tasa de interés real. Eso como primer lugar. En segundo lugar, es posible que el procedimiento arroje un resultado diferente si en vez de convertir las variables a su logaritmo natural, se convierten a un número índice. Y finalmente, ¿qué recomendaciones podemos brindar de este ejercicio académico? Primero, que no debemos casarnos solo con un método. El método de Trejan y Walsh ya ha sido criticado en otras ocasiones por diversos autores. No vamos a entrar ahorita en el debate porque no es el sentido del video, pero si dijimos al principio de este video que existen al menos 3 formas de determinar si la deuda es sostenible, lo ideal es calcularlo con las 3 para ver cuál es la tendencia. Si las 3 te dicen que no lo es, pues probablemente no lo sea. Pero también una sugerencia que yo doy es que estos resultados se lean a la luz de la expertise de aquellos expertos en política fiscal. Entonces hay que combinar como una buena práctica una robusta estimación econométrica con el conocimiento y la práctica de aquellos que están en el día a día formulando la política fiscal. Así esas personas podrían sugerir mejoras al método, podrían identificar limitaciones que el investigador no haya podido detectar y vamos a tener en general un ejercicio más robusto. Ese sería el video del día de hoy sobre cómo estimar si la deuda es sostenible o no es sostenible. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.